Yo siempre fui estudiante y maestra en la UNAM. Yo a estas alturas tengo 44 años de antigüedad en la UNAM, porque desde que salí de la carrera, yo soy socióloga, empecé a ser ayudante de profesor, ¿no? Y de profesoras. Pero toda la vida se me antojaba a mí estar en un centro de investigaciones, nomás que se me hacía algo como inimaginable, ¿no? Dificilísimo. Sin querer, dando clases en ciencias políticas, conocí a Guadalupe Valencia, a Puy, que trabajaba aquí. Ella fue la que me dijo, oye, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias están buscando a alguien que trabaje Ciudad de México. ¿No te interesaría? O sea, fue así, yo dije, claro que me interesa, vamos, ¿no? Era una época en que el SNI estaba empezando y resulta que yo ya estaba en el SNI. Entonces, como que eso yo creo que les gustó. Y pues casi fue inmediato, me incorporaron para ser parte del proyecto grande que hizo don Pablo de entidades federativas. Nada menos y nada más que me tocó a mí hacer el Distrito Federal, o sea, la Ciudad de México. Entonces así fue cuando empecé. Era una época, fue en el 92, teníamos un solo piso, ¿no? Estábamos hacinados como suele ocurrir en los nuevos centros. Y ya, bueno, empecé a trabajar integrada a ese programa y había mucha gente, pues joven de mi edad e incluso un poco más joven. Había como muy buena receptividad a los nuevos, ¿no? Entonces, fue una época muy interesante de integración comunitaria académica que promovió mucho don Pablo, ¿no? Más adelante también, bueno, vinieron otros directores y directoras y más o menos siguieron esa misma línea. Confieso que para mí fue la primera vez que realmente aprendí a investigar, ¿sí? O sea, porque a mí me tocó hacer la carrera de sociología en una época que todo era más bien teórico y si acaso histórico. Aquí me enfrenté a decir, bueno, tengo que hacer un libro que se llama Distrito Federal, Sociedad, Economía, Política y Cultura. O sea, todo. ¿Qué hago? ¿Por dónde le entro, no? Por más que sea una monografía, tengo que tener un panorama. Y bueno, ahí empecé a buscar asesorías con gente cercana. De ahí pues ya me fui involucrando en muchas otras actividades del CEICH. No puedo decir que realmente me volví propiamente interdisciplinaria, porque no es cualquier cosa eso, aunque se diga fácil, pero sí multidisciplinaria. O sea, la orientación que empezó a tener el CEICH desde entonces a mí me enriqueció muchísimo la perspectiva, el análisis, el saber que los temas, las problemáticas se tienen que ver con un ojo plural, abierto, ¿no? Diverso. Una cosa buena que han tenido las especializaciones es que nos permiten profundizar en algo. Pero algo limitativo es que de repente no te da oportunidad de ver más amplio, ¿no? Otros aspectos, otras dinámicas que también genera y explican ese fenómeno o ese objeto de estudio. Entonces la ciudad, bueno, pues sí, por excelencia, es un fenómeno multidisciplinario, ¿no? Porque la ciudad, pues no es solo un territorio, también no es solo su gente, sino es un conjunto de fenómenos interesantísimos, ¿no? Que han ocurrido desde que existen las más antiguas ciudades, pero que se han ido desarrollando y complejizando a lo largo de los siglos, ¿no? Ya en el siglo XX y XXI, estas ciudades que tenemos hoy, bueno, son verdaderos desafíos para ubicar cuál es más o menos su dinámica, los desafíos que representan para quienes vivimos aquí y para quienes las gobiernan y las pretenden gestionar. Yo creo que todo conocimiento, todo, tendría que generar un impacto, ¿no? Un impacto que tiene que ver con comprender, simple y sencillamente comprender la realidad, entender por qué sucede como sucede,
cuáles son sus consecuencias, hacia dónde va, los riesgos que implica, etc. En ciencias sociales, en sociología, el impacto que algunos y algunas como yo buscamos es que nuestro conocimiento y nuestro acercamiento a la realidad pueda dar orientaciones de por dónde enfrentar los problemas que tiene la ciudad, de por dónde darle salida y por dónde también atender las necesidades, inquietudes y también deseos, ¿por qué no? De pues, la gente que vive aquí, ¿no? Que tienen que ver con las formas de inclusión social, de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, cómo dar respuesta a las múltiples demandas de los movimientos sociales, digamos, de los sectores populares, ¿no? Y también cómo generar una sociedad más empática, ¿no? Más, no sé si decir la palabra armónica, porque ya es medio pretencioso, pero sí más empática y más integrada como en función de ser una ciudad para todos y para todas y no preponderantemente para unos sectores de la población. Las luchas de los distintos sectores por tener acceso a los bienes de la ciudad, pues es algo importantísimo, ¿no? Eso que ahora se conoce como el derecho a la ciudad, es una manera de decir, tenemos que tener una ciudad más incluyente, ¿sí? Siempre va a haber desigualdades, siempre va a haber diferencias, pero la inclusión debe de pensarse como algo que toque a las distintas capas de la población. Me he ocupado y preocupado bastante porque mis investigaciones traten de dar luz sobre algunos de estos problemas, ¿no?